¿Qué tal? Excelente día. Les saludo a su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel y con la lista de reproducción de filtrar como todo un profesional. Estábamos viendo cómo fue la solución en una versión 2019 hacia atrás hasta la 2010. Y bueno, vamos a empezar ahora con lo que hicimos en el video de la solución completa. ¿A qué se refiere esta parte de la fórmula que tenemos en este momento, donde estamos usando precisamente la función fila? ¿Sale? Entonces, de la misma forma, vamos a irnos a un Excel donde yo ya pasé algunos datos y vamos a ir al portal de Microsoft para ver de qué trata la función fila. Y en este caso aquí vamos a decirle que para qué versiones aplica. Y bueno, de la misma forma aquí nos dice que hasta 2016, pero es muy probable que sea desde mucho antes. Entonces, nos dice, resalte, filtre y ordene datos. Bueno, esto es de Copilot. Vamos a quitarlo. Dice, en este artículo se describe la sintaxis de la fórmula y el uso de la función fila en Microsoft Excel. Descripción, devuelve el número de fila de una referencia. Sintaxis, fila, referencia. Si se dan cuenta, la referencia la marca entre corchetes. Eso quiere decir que es opcional. Referencia opcional es la celda o el rango de celdas cuyo número de fila desea conocer. Dice, si omite ref, se supone que es la referencia de la celda en la que aparece la función fila. Es decir, la misma fila donde estamos nosotros ejecutando la función. En este caso, no hay una referencia circular como en algunas otras fórmulas que realizamos. Aquí sí puede mandarse llamar a ella misma o hacerse referencia a ella misma. Dice, si ref es un rango de celdas y especifica la función fila como una matriz vertical, fila devuelve los números de filas de referencia como una matriz vertical. Es decir, va a ir mostrando, va a ir mostrando eh, los números, por ejemplo, uno, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de dónde estemos, la referencia que se haga la fila, y lo está mostrando precisamente como dice, en una matriz vertical. ¿Sale? Esto lo está haciendo de esta forma. Luego nos dice, ref no puede referirse a varias áreas. Ok. Bueno, vamos a checar ahorita esa parte. Probablemente se refiera a diferentes rangos que no sean adyacentes, pero vamos a ver. Dice ejemplos, copie los datos de ejemplo en la tabla siguiente y péguelos en la celda A1 de una hoja de cálculo nueva de Excel para que las fórmulas muestren los resultados. Seleccione la expresión F2 y luego entrar o enter. Si lo necesita, puede ajustar el ancho de las columnas para ver todos los datos. Entonces, aquí ya vienen los ejercicios como tal. Yo ya los pasé acá a nuestro querido Excel 2019. Entonces, primeramente dice, igual fila, dice fila en la que aparece la fórmula. En este caso no lo dice, pero la fórmula se tiene que aplicar para que este resultado sea 2. Yo tengo que estar parado en cualquiera celda que sea parte de la fila número 2. Es decir, como sé que yo me encuentro en la fila número 2, aquí se encuentra. Recordemos que las filas se nombran por numeración y las columnas se nombran por el abecedario. ¿Sale? Entonces, en este caso, para que a mí me devuelva este resultado de 2, yo tengo que estar en cualquier celda de la fila número 2 y yo escribo la fórmula igual fila. Entonces, como la referencia es opcional, yo puedo dar enter aquí y en ese momento precisamente me trae el número de la fila, que es la fila número 2. Luego la siguiente dice, fila C10, fila de referencia. En este caso, aunque no lo menciona, independientemente de donde yo me encuentre parado y ejecute esta función, esta fórmula, me va a dar como resultado 10, porque de hecho aquí nosotros le estamos diciendo, ¿sabes qué? De la función fila, como referencia yo te voy a pasar la celda C10, que significa que va a ser la intersección de la columna C con la fila 10. Entonces, no hay así como que mucho que pensar. Entonces, aquí mismo le estamos diciendo, fila de C10, pues es 10. Entonces, como dicen, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Entonces, pues ya no hay más que pensarla, ¿no? En este caso, ¿qué número de fila es? Entonces es la 10. Entonces, independientemente en la celda en la que estemos parados, en este caso yo estoy en la celda F4, pero si yo le digo fila y le doy la referencia C10 y le doy enter, en ese momento me trae precisamente el valor de 10.
voy a copiar la fórmula texto, la voy a poner aquí. Entonces, esta es la fórmula texto y vamos a ponerlo con negritas cursivas y vamos a ponerle en un color rojo. Entonces, ahora, el portal ¿qué dice? Si referencia es un rango de celdas y especifica la función fila como una matriz vertical, fila devuelve los números de filas de referencia como una matriz vertical. Ok, si nosotros lo definimos como una matriz vertical. Entonces, ¿a qué se refiere esa parte? Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero hacer, vamos a marcar estas celdas, vamos a ponerlas acá con un color amarillo y le vamos a decir que yo quiero la función fila de este rango. Y recordemos que estamos en un Excel 2019. Entonces, si yo en este momento, así como está, yo ya le di una referencia que si yo le doy aquí, en este caso, como está todo en blanco, pues que aparecen, aparecen puros ceros, pero precisamente la función fila se va a encargar de decirme, en este caso me dice, ¿sabes qué es la fila 17, 18, 19? Voy a seleccionarlo de nuevo. Filas 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Cómo podemos ver eso? Porque nos muestra ahí que está separado por puntos y coma. Entonces, si yo quisiera ver en un Office 2019, le doy este dato y en este momento yo presiono Enter, vemos que únicamente me va a mostrar el resultado de la primera, digamos, de la primera fila como tal, de la referencia que yo le estoy dando, que en este caso es de B17 a B23. Entonces, si yo vuelvo aquí y le doy F9, entonces aquí, en este momento, yo sí puedo ver ese cálculo que está realizando. Y si yo presiono Enter de esta forma, de esta manera, le doy Enter, entonces vean cómo me sigue dejando únicamente en la celda, en este caso de 17. Si yo quisiera ver todo el resultado completo en Office 2019 en versiones anteriores, yo tendría que seleccionar el rango donde voy a mostrar el resultado, presiono F2 y presiono Control Shift Enter y en ese momento precisamente me trae el resultado como tal. Si nos damos cuenta, aquí está la matriz como tal, está capturada la matriz y aquí yo lo voy a hacer con la función pila, voy a hacer lo mismo, voy a presionar Control Shift Enter y en este caso voy a seleccionar el rango donde quiero el resultado, F2, Control Shift Enter y en ese momento precisamente me da el resultado que yo estoy esperando. Entonces aquí voy a poner el fórmula texto de esta de acá y luego acá voy a copiar la fórmula, pero esta la voy a subir para que no se encimen como tal y las vamos a marcar con negrita cursiva y le vamos a dar un colorcito rojo para que tengamos allí la fórmula a texto, cómo es que se realizó en ambos casos. Y esto, recordar que como estamos en una versión de Office 2019 o versiones anteriores, tenemos que presionar la combinación de teclas Control Shift más Enter, ¿no? Que lo habíamos identificado con Control Shift Enter, ¿vale? Entonces, una vez que ya vimos qué es lo que realiza la función fila, vamos a regresarnos al ejercicio, acá, en este de acá, y en la fórmula, vamos a editar la fórmula y vamos a ver de qué trata esta parte de acá, ¿sale? Que fue lo primero que hicimos el día que en el video o en el video en el que hicimos la solución. Entonces acá está, ya tengo ya aquí capturado, donde me dice, la función es fila A6 a 106. Y de hecho, si se dan cuenta, pues tiene allí está fijada precisamente las filas. Siempre va a apuntar a la fila 6 hasta la 106, siempre, siempre, siempre. Y la columna, pues no está bloqueada como tal, no tiene una referencia absoluta, entonces cada que nosotros nos recorramos hacia la derecha, pues va a ir cambiando respectivamente. Si estábamos en la columna A, entonces después va a decir, posteriormente va a decir B, C, D, E, F y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, vamos a ver esta función. Entonces nos dice igual, pila, dice que es de A6, pero en este caso vamos a fijar la fila 6 con el símbolo de pesos o de dólar. Y este rango va a ir hasta la columna A
signo de pesos y la fila 106. Entonces, si yo presiono Control Shift Enter en este momento, pues únicamente me va a dar el resultado de la fila en la que me encuentro actualmente, ¿sale? Pero si, por ejemplo, yo le doy aquí F9, podemos ver que aquí ya me está mostrando pues toda la matriz que va del 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hasta el 106, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos que esto se muestre completo, lo que tendríamos que hacer, yo lo voy a hacer de esta forma ahorita para poder seleccionar hasta, por ejemplo, si yo le doy Control Shift, tecla de cursor abajo, se va hasta la última fila que es la 1.048.576, yo no quiero eso, ¿sale? Entonces aquí lo que puedo hacer de momento es darle doble clic aquí y pues a todos me va a aparecer el 6. Entonces no pasa nada. Yo lo que voy a hacer que ya teniendo seleccionado todo el rango, aquí con la barra de desplazamiento del lateral, veo que todo es un 6 y llega hasta el 106. Entonces ya que está seleccionado, presiono F2 y voy a presionar Control Shift, Enter, y en ese momento precisamente ya se está ejecutando para cada una respectivamente. En este caso me dice que la fila es la 7, la 8, la 9 y podemos confirmarlo porque efectivamente digamos que este número es el que nos está dando. ¿En qué fila estoy? En la 7, por ejemplo, acá en la 17. Esta me está diciendo que la fila es la 17 y ¿qué me dio como resultado? 17. Si yo me voy a esta última que dice 19, aquí dice 19, ¿y cuál es el resultado como tal? 19. ¿Sale? Entonces nosotros ya tenemos identificado el número de fila en la que nos encontramos actualmente. En este caso, cómo es que yo voy recorriéndome actualmente. Y después lo que hace en la siguiente parte de la fórmula, que es el menos fila a bloqueo 5 o una referencia absoluta a la fila 5, le está diciendo igual, fila, en este caso le dice A, signo de pesos, 5 y presiono Control Shift Enter, por ejemplo, ¿sale? Entonces, en este caso, si yo copio hacia abajo, yo no tendría mayor problema porque al final, pues, todas están haciendo referencia a la fila 5, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Ahorita vamos a checar por qué es a la fila 5 a la que tengo que hacer referencia. Entonces, para todo eso, en este caso, tengo toda la fila 5, ¿sale? Entonces, otra forma de comprobar esta parte, por ejemplo, la referencia absoluta a la fila 5. Si yo pongo aquí una fila, mi función fila, y le digo, ¿sabes qué? Haz referencia a la fila de la celda A5 y doy enter normal. ¿Qué pasa si yo copio hacia abajo mis valores? En este caso, pues como yo le dije, ¿sabes qué? Como va a estar fijada la fila, la 5, siempre vamos a tener el resultado de fila, nos va a decir, ¿sabes qué? La referencia de A bloqueo o referencia absoluta a 5 siempre va a ser 5. Lo que decíamos, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Entonces, ¿de qué cuál es el número de fila de la fila 5? Pues la 5, ¿no? Es lo que estaría haciendo con esa fijación. Entonces, ya que tenemos este dato, entonces, ¿por qué sacamos este dato tal cual? ¿Por qué lo hicimos con de A6 a A106 y por qué lo hicimos en fila haciendo referencia a la fila A5? Entonces, aquí en la fórmula, ya como tal, le está diciendo, ¿sabes qué? Réstame todos estos, control backspace, le vas a restar lo que está en la fila, digamos, en la respuesta de B6, que en este caso, por ejemplo, aquí vamos a hacerlo manualmente, que nosotros tuviéramos este bloqueo y acá tenemos este bloqueo, aquí. Entonces va a ir, siempre va a ir, este rango va a ir de la 6 a la 106 y este siempre va a quedar en la 6. Entonces, cuando yo hago esto, cuando yo hago esto como tal, por ejemplo, aquí vamos a aparecer, ¿qué aparece aquí? Aparece un consecutivo que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ese consecutivo, si yo doy F9, se va a ir del 1 al 101, ¿sale? Voy a dar aquí Control Z y voy a dar Enter. Entonces, aquí ya tenemos uno. Entonces, ¿por qué 101? Si yo selecciono, por ejemplo, en este caso del contar sí punto conjunto, selecciono esta celda y presiono Control Shift tecla de cursor abajo y vemos aquí el recuento. 101. Con eso yo estoy confirmando que tengo 101 filas. Entonces, nosotros ya tenemos aquí con este cálculo precisamente el consecutivo de nuestras filas, que es el que vamos a utilizar posteriormente para sacar por medio de la función índice
el número de esa fila y traernos el dato correspondiente cada que se cumpla la condición, ¿vale? Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí para que se pueda mostrar precisamente el dato correcto? Voy a presionar Control Shift. En este caso, yo voy a quitar aquí para que lo trabaje correctamente. Bueno, vamos a ver cómo lo hace con las referencias absolutas. Control Shift Enter y voy a dar doble clic aquí y vamos a ver qué lo hace. Entonces, como yo puse las referencias absolutas, precisamente en este caso, por eso me está dando allí ese resultado como tal. Entonces, yo voy a dar aquí, voy a seleccionar este, voy a presionar F2 y voy a presionar Control Shift Enter y vamos a ver. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí ya me aparece ahora sí el consecutivo que yo ocupo. Es decir, yo ya aquí ya sé que mi primer registro, digamos que el número de fila es el número del primer registro, el número de fila 2 es el registro número 2 y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces nosotros ya tenemos este dato calculado. ¿Por qué lo hicimos con A6 a A106? ¿Qué pasa si, por ejemplo, qué pasa? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si yo en esta de aquí le digo, ¿sabes qué? Sácame quiero conocer el número de fila de, por ejemplo, le voy a decir que de A3, de A, de la columna A, fila 3. Entonces, volvemos a lo mismo, yo le digo, dame el número de fila de la celda que está en la columna A en la fila 3. Entonces, ¿qué? Como resultado voy a tener un 3. Aquí voy a poner el formato general y luego voy a escribir 3, perfecto. Entonces, me dice, ¿sabes qué es la fila 3? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros en esta fórmula, en la resta, le dijéramos, ¿sabes qué? Ahora me vas a restar de este cálculo que hiciste aquí, me vas a restar esta fila de A3. Entonces, lo voy a hacer aquí a un lado. Aquí a un lado. Le voy a decir, igual, le digo, este es mi rango y únicamente vamos a fijar las filas y le vas a restar este resultado y le vas la vamos a fijar únicamente la fila y presiono Control Shift Enter y en este caso me dice que es un 3. Entonces, si yo le doy aquí doble clic y luego le digo F2 Control Shift Enter, ya tendría 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque le estoy restando el número de la fila actual menos 3, o sea, 6 menos 3, 3. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros manualmente? Entonces le tendríamos que, si yo tengo aquí como resultado un 3 y quiero que me dé como resultado un 1, yo le tendría que restar 2. Presiono Control Shift Enter, y en ese momento ya tendría yo en mi numeración correcta, ¿no? Ese es uno de los detalles que podría tener hacerlo de esta forma. Otro detalle que se puede presentar, lo voy a borrar, es, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo hice referencia a la celda A4? Vamos a ver. Y le digo, ¿sabes qué? Acá me vas a decir, dame el número de fila de la fila 4, de A4. Le digo aquí A4 y Control Shift Enter. Entonces me dice que pues, efectivamente es la 4. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo agarro y agrego una nueva fila? Vamos a ver qué sucedería. Entonces, ¿qué sucedería? Lo voy a mover acá, a un lado, y voy a hacer la resta. Voy a hacer la resta aquí. Le digo, ¿sabes qué? Ahora réstame estos valores y vamos a fijar las filas y le vas a restar 4, por ejemplo. Fijamos la fila y Control Shift Enter. Sale. En este caso, bueno, aquí también voy a poner el formato general. Me dice que es un 2. Si yo lo copio hacia abajo, pues me va a dar puros 2, voy a dar F2, Control Shift Enter, y en ese momento ya me da un consecutivo. Entonces yo tendría que decirle, ¿sabes qué? Pues ahora réstale 1. Bueno, en este caso, como ya hice la formulación, voy a tener que copiar esto, control Z, luego control C, voy a borrar todo este dato, me regreso y lo pego y doy control Shift Enter. Entonces estoy aquí, control Shift Enter. Entonces, luego yo lo copio hacia abajo, como tal. Bueno, aquí no lo voy a copiar. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Entonces yo necesitaría aquí para que me dé un 1, yo le tendría que restar 1 como tal. Entonces aquí ya aparece 1. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien llega y agrega una nueva fila acá? Si se dieron cuenta, miren aquí, cambió a 2. ¿Qué pasa si agrego una nueva fila? Va a ir cambiando.
O sea, cada que yo agregue algo, me va a estar malogrando mi fórmula como tal, ¿sale? Por eso es que eh, en este caso lo estamos haciendo que estamos sacando los datos que corresponden dentro del rango que nosotros estamos trabajando. Entonces, en este caso, ¿por qué lo estamos haciendo de A6 a A106? Precisamente es la que contiene estos datos como tal y estamos haciendo referencia en la siguiente, en la resta que estamos utilizando, le estamos diciendo, ¿sabes qué? Hacemos referencia a A5. ¿Por qué a A5? En este caso, por ejemplo, lo estamos haciendo referencia a A5, que es la celda, que es la del encabezado, ¿sale? Entonces, el encabezado es poco probable. De hecho, también esto lo mencionaba en una clase mi querido amigo profesor y sensei en Excel, el profesor John Vergara, que es muy poco probable que alguien llegue y agregue una nueva fila aquí en esta parte. Si se dan cuenta, pues ahí también me malogra, en este caso, la fórmula que hicimos anteriormente. ¿Sale? Entonces, al estar yo utilizando la función fila con que me dé el número de fila precisamente del encabezado como tal, pues yo ya tengo anexo estas dos, ¿sale? Entonces, como yo quiero que esa numeración empiece en 5 y no tener que estar en uno, perdón, no tener que decirle yo, ¿sabes qué? Si, si yo quiero este mismo resultado, o sea, si yo ya tengo aquí un 6 un 7 un 8 un 9 y quiero que empiece con uno 2 3 4 5 a lo mejor yo también lo que podría hacer es decirle directamente, sabes que yo tengo esta numeración, voy a fijar las filas y le vas a restar 5. Le vas a restar 5, le doy control shift enter y luego yo copio hacia abajo y luego presiono F2, control shift enter y tendría uno 2 3 4 5 6 toda la relación hasta el 101, ¿vale? Entonces, pero esto, digamos que yo lo estoy haciendo, lo veíamos en un video anterior, que se prefiere que trabajemos con referencias en lugar de datos duros. En este caso, el dato duro sería que nosotros tuviéramos que poner un 5 para que el resultado del consecutivo empezara desde uno y fuera uno 2 3 4 5 6 hasta el 101, ¿vale? Esa es la razón por la que lo hicimos de esta manera. Entonces, una vez que ya tenemos, explicamos esta parte de el consecutivo, en el siguiente video vamos a trabajar la siguiente parte de la función. Recordar que primero sacamos el consecutivo y después de ello hicimos la función sí para que dependiendo de que se cumpla una condición, o sea, por ejemplo, si yo me pongo aquí en la función sí dice prueba lógica, se hace una prueba lógica y dependiendo de que se cumpla esa condición, se va a hacer un valor sí verdadero, que en este caso es que me vaya dando el número de la fila, y caso sí falso lo dejamos, no pusimos nada, pero bueno, esto vamos a explicarlo ya que hagamos precisamente también la explicación de la función sí. ¿A qué se refiere si nosotros no ponemos el siguiente parámetro, que es opcional? De hecho, aquí ese es uno de los temas que tiene la función sí en el IntelliSense de Excel, que el, el, el argumento, el primer argumento de la función, en este caso dice que por los corchetes, que es opcional. Pero si nosotros nos vamos a la ayuda, vamos a ver que dice que el primer argumento es obligatorio y efectivamente el segundo es opcional. Pero eso ya en su momento lo vamos a ver. ¿Sale? Entonces, hasta aquí se quedó este video. Nos vemos en la que sigue. Y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.